Desde las alturas, una avioneta decide lanzar 2 proyectiles. Cada proyectil cae sobre 2 ciudades diferentes. Entonces, aquí observamos a la avioneta, el cual lanzará 2 proyectiles a 2 ciudades diferentes. A la primera ciudad lo conoceremos como ciudad A y la segunda ciudad como ciudad B. La distancia que existe de ciudad a ciudad es de 6 kilómetros. Pasamos a dibujar el dato, 6 kilómetros. Anotamos 6 kilómetros. Encontrar los ángulos de elevación con la que los habitantes de ambas ciudades observan llegar el proyectil. Entonces tenemos que encontrar los ángulos de elevación con lo que los habitantes observan llegar al proyectil y el ángulo de separación de las mismas. Entonces también hay que encontrar el ángulo de separación que existe de ciudad a ciudad. Si se sabe que ambos proyectiles recorren a 10 y 12 kilómetros respectivamente, vamos a suponer que el primer proyectil recorre a 10 kilómetros y el segundo proyectil recorrerá 12 kilómetros. Nombraremos con la letra C el vértice donde se encuentra el avión. De esa manera encontraremos el triángulo de vértices A, B y C. El lado opuesto del ángulo A se nombra con la letra A minúscula. El lado opuesto del ángulo B se lo nombra con la letra B minúscula. Y el lado opuesto de C se lo nombra con la letra C minúscula. Entonces tendremos como datos el lado A, el lado B y el lado C. A tiene una medida de 12 kilómetros, B tiene una medida de 10 kilómetros y C tiene una medida de 6 kilómetros. El problema nos pide encontrar el ángulo A. También nos pide encontrar el ángulo B y por último nos pide encontrar el ángulo C. Como tenemos como datos más lados que ángulos, pues aplicamos la ley de coseno. Empezamos calculando el ángulo A. Para ello necesito conocer la siguiente fórmula. En esta fórmula sustituiremos los datos que conocemos: el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces tendremos lo siguiente. Realizamos la potenciación y llegaremos a lo siguiente. Pasamos los términos numéricos al miembro izquierdo y el término literal al miembro derecho, teniendo así, realizamos la resta correspondiente, lo que me dará como resultado. Ahora haremos una transposición de miembros y observamos que la función coseno lleva el signo negativo, por lo tanto pasamos a multiplicar por -1. Al multiplicar por -1, los negativos se vuelven positivos y los positivos se vuelven negativos. Despejamos coseno de A y el 120 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora pasemos a dividir -8 entre 120, lo que me dará como resultado -0,07. Despejamos el ángulo A y el coseno pasa a convertirse coseno elevado a la -1 de la cantidad que tenemos. Ingresamos a la calculadora, convertimos a grados y tenemos como respuesta. Ahora pasaremos a calcular el ángulo B.
Para ello debemos anotar la siguiente ley de cosenos. Pasamos a sustituir los datos que conocemos y tendremos. Ahora realizamos las potencias, teniendo como resultado, pasamos las cantidades numéricas al miembro izquierdo y nos queda, realizamos las operaciones de resta y obtenemos, observamos que ambos miembros son negativos, por lo cual pasaremos a multiplicar por -1. Al multiplicar por -1, los negativos se volverán positivos y los positivos se volverán negativos. Entonces realizaremos la transposición de miembros para tener la función en el miembro izquierdo y posterior poderla despejar. Despejamos coseno de b y pasamos a dividir el 144 que está multiplicando. Dividiremos ambas cantidades y nos queda, ahora despejaremos el ángulo b y obtenemos el resultado. Pasemos a calcular el ángulo C. Como ya conocemos el ángulo A y el ángulo B, utilizaremos la fórmula de la suma de ángulos interiores de un triángulo. Sustituimos el ángulo A y el ángulo B y despejamos el ángulo C, pasando a restar las cantidades que se encuentran en el miembro izquierdo. Restamos las cantidades y encontramos la solución, el ángulo C. Anotamos nuestras respuestas de manera escrita. Los ángulos A y B son los ángulos con los que las ciudades observan llegar el proyectil y el ángulo C es el ángulo de separación entre ambas ciudades.